La idea de un planetario para ciegos la escuché por primera vez esbozada en un programa de radio que se emitía acá en Mar del Plata, en el que Sebastián Musso era columnista, y a partir de que Sebastián había tomado contacto con personas ciegas y de una inquietud de alguno de los muchachos, empezó a elaborar toda una idea para poder desarrollar un planetario para ciegos. Como a mí me gustaba la astronomía desde niño, creo que todos los de mi generación, voy a cumplir 46 años dentro de poco y bueno, mi etapa de jardín de infantes fue en plena época de la carrera espacial, entonces me interesó, ahí presté atención y realmente me pareció lógica la propuesta del planetario, como Sebastián Musso la esbozaba. Después, con el paso de los años, surgieron otras propuestas diferentes, pero la analogía trazada entre el sonido y la luz, la correspondencia entre la referencia sonora grave asociada a los espectros hacia el rojo y el agudo asociado hacia el azul, teniendo en cuenta que las ondas sonoras cortas son más agudas, las ondas sonoras largas son más graves, las ondas lumínicas cortas van hacia el azul y las lumínicas largas van hacia el rojo. Bueno, vi que era una propuesta que realmente tenía coherencia, y las magnitudes o la intensidad de la luz, bueno, también hay una correspondencia con el sonido. Me pareció una propuesta seria, ya que, bueno, en mi caso, como en el de otros compañeros ciegos, estamos cansados de escuchar muchas cosas delirantes. Por la biblioteca en la que trabajamos aparecen montones de personajes haciendo propuestas extrañas, pero esta realmente tenía una base científica y tenía una base semiológica que es fundamental. Porque además no se puede trabajar para las personas ciegas y amblíopes o disminuidas visuales sin entender cuál es el caudal de significantes y significados que hay que utilizar, y además sin conocer cuál es el capital cultural de esta minoría o de cada una de las personas que integramos esa minoría. A partir de estas columnas es que me conecto con Sebastián Musso. Sebastián a su vez había acercado una grabación a la biblioteca. Empezamos a trabajar, realmente tuvimos una muy buena sintonía, porque bueno, compartir intereses en común, compartir también no solo el tema de la astronomía, sino esas cosas que van haciendo que nazca una amistad fuerte, una amistad sincera, lo cual en un equipo de trabajo también es fundamental, porque permite el debate, la discusión y el intercambio de ideas. A partir de ahí es que me vinculo al Centro de Estudios Astronómicos. Sebastián nos invita, a mi señora y a mí, a participar de uno de los congresos internacionales de astronomía, y presentamos una ponencia que tuvo mucha acogida acerca justamente de las dificultades que había que tener en cuenta para poder enseñar astronomía a una persona ciega, y desde ya adhiriendo plenamente a la propuesta de Sebastián en cuanto al desarrollo y la puesta a punto de un planetario para ciegos bajo estos estándares, bajo los estándares que él propone, porque deberíamos tener en cuenta que las personas que nunca vieron no pueden hacerse una idea de lo que es una constelación, o por qué en tal caso, hecha la idea de una constelación, por qué llevan determinados nombres algunas constelaciones. Esto tiene que ver con el capital cultural de las comunidades, de las civilizaciones a lo largo de la historia. No nos olvidemos que diferentes constelaciones, o mejor dicho, la misma constelación recibe diferentes nombres en distintos lugares del mundo, en distintas épocas del mundo, y además la forma de percepción de las comunidades, de las civilizaciones, no son las mismas. No es lo mismo la forma de percibir en las etnias amerindias que en las mesopotámicas, que en las del centro de Europa.
Un ejemplo que poníamos en aquel congreso es que, por ejemplo, la Cruz del Sur lleva ese nombre, obviamente puesto por una cultura que venía de la cristiandad. En el sur nuestro, los indios lo llaman melipal, que melipal es la pata del ñandú. Ellos veían la pata de un ñandú, la pisada de un ñandú. Bueno, explicar todo esto a una persona ciega requiere de toda una serie de elementos previos. Por ejemplo, si una persona ciega jamás vio un ñandú, nunca pudo tocar un ñandú, no conoce las partes de un ñandú, no conoce la huella de un ñandú, decirle que los indios veían en la Cruz del Sur una pisada de ñandú es no dar ningún tipo de información. Entonces eso necesita de tener a su vez, por ejemplo, animales en escala que nos permita hacer esa incorporación de ese capital cultural. Nosotros proponíamos, por ejemplo, trabajar con una pata de pollo. ¿Por qué una pata de pollo? Porque la pata de pollo tiene 3 dedos y un espolón, exactamente igual que la de un ñandú. Cosa que el avestruz no. La gente los confunde y el avestruz tiene 2 dedos. O sea, lo que los indios nuestros veían era una pata de ñandú. Lo que hay que hacer en este caso es un trabajo gradual, un trabajo escalonado, partiendo por supuesto del capital cultural de cada uno de los destinatarios. Y repito mucho este concepto, no me canso de repetir este concepto porque si no podemos caer en una verbalización en que una persona ciega simplemente verbalice y no pueda aprender, apoderarse, apropiarse del concepto. Hay que hacer un trabajo escalonado, un trabajo gradual, para poder pasar de los elementos tangibles a los elementos representados, al mundo de lo representacional o al mundo, al mundo, entre comillas, palabra mundo, de lo abstracto. No nos olvidemos también que las constelaciones en sí no deja de ser una especie de test proyectivo a gran escala. Como todo test proyectivo a gran escala, no todos ven lo mismo. Eso extrapolado al tacto, bueno, seguramente no va a tener nada que ver con la percepción visual. De todas maneras, como hay convenciones, y como de acuerdo a la convención son 88 las constelaciones, una persona ciega no solo que tiene la necesidad de conocer esto, sino además tiene el derecho de conocerlo. El derecho a la cultura, el derecho a la participación de los bienes culturales es un derecho fundamental. Nosotros tenemos todo el derecho de saber de qué se está hablando cuando, por ejemplo, se dice que Colón se guiaba por las estrellas. ¿Qué quiere decir que Colón se guiaba por las estrellas? ¿Qué es el horizonte, por ejemplo? Es un concepto muy complejo de explicar el horizonte, porque que el cielo y la tierra se unan en un punto es una noción visual, pero no táctil. De hecho, no hay un punto en el que el cielo y la tierra se unan, desde el punto de vista del tacto. La noción de perspectiva, lo que es el punto de fuga, el horizonte, el punto de fuga, son nociones visuales, no son nociones táctiles. Imagínense que si yo tengo un objeto en la mano, por más que lo aleje, la masa de ese objeto, el tamaño va a ser exactamente el mismo. El ojo lo va a achicar para poder hacer que ingresen otros objetos. Estos estándares hay que tenerlos en cuenta, porque si no corremos el riesgo de caer en lo que podríamos llamar una dictadura visual, es decir, querer imponer los parámetros visuales al tacto, cosa que es imposible. Les pongo un ejemplo mínimo. Una vez nos trajeron a esta biblioteca una lámina hecha por una organización de Europa, en la que había varios árboles. Desde el punto de vista visual, esta lámina quería representar un árbol cerca, un árbol más lejos y otro árbol un poco más lejos. Eso desde el punto de vista visual. Como eran árboles que estaban dibujados en relieve, yo lo que alcanzaba a tocar era un árbol muy grande, después un árbol un poco más chico que flotaba en el aire y después un árbol un poco más pequeño, todavía más chico, que flotaba en el aire. A mí no me daba la noción de distancia.
¿Por qué pude darme cuenta yo que eso quería representar un árbol más cerca, otro no tan lejos y otro más lejos? Bueno, porque yo alcancé a ver hasta los 7 años más o menos. Entonces, si bien vi muy poquito, recordaba cuál era la forma de representación visual, pero en realidad a mí al tacto eso no me estaba indicando que había un árbol más cerca y otro más lejos, sino que había árboles de distinto tamaño y encima un dato incoherente, sumamente incoherente, que había árboles flotando en el aire.